Estás escuchando Castellón Confidencial. Amigos, bienvenidos al viernes, gracias por estar ahí y por escuchar a través de plataformas de la radio de Gran Vía Radio Barcelona o el canal de YouTube este programa, gracias a iVoox, Spotify, Periodista Digital, El Cierre Digital, H50 y El Catalán. Y a todos los que se vayan sumando, que serán bienvenidos. El compromiso de contarles lo que otros consideran secretos, lo vamos a mantener, lo intentamos cada día. No es fácil, no es fácil, porque además certificamos que todo lo que aquí se dice es cierto, sino qué valor tendría este podcast, este programa. Miren, en las últimas horas ha muerto uno de los grandes jefes del cártel de Cali. Cumplía pena de 30 años de prisión por narcotráfico en una cárcel de Carolina del Norte, en Estados Unidos. De hecho, su hermano también está en otra cárcel americana. ¿Por qué les cuento esto? Porque su historia está directamente ligada a la nuestra, a España, incluso a un líder político de este país, Felipe González. Miguel Ángel Ordóñez, compañero, periodista, escritor, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantado de estar contigo de nuevo. ¿Quién es este jefe del cártel de Cali que ha muerto? ¿Quién es Gilberto Rodríguez Orejuela? Gilberto Rodríguez Orejuela era pues uno de los sangrientos líderes del narcotráfico colombiano, ¿no? Si su homólogo era Pablo Escobar Gaviria y lideraba el cártel de Medellín, Rodríguez Orejuela hacía lo propio con el cártel de Cali. Y bueno, los dos, ahora se está diciendo, desde que murió este 1 de junio, que se anunció la noticia, se estaba diciendo que habían sido enemigos Rodríguez Orejuela y Pablo Escobar. En determinados momentos fueron competidores y hubo rivalidades entre ellos, pero la mayor parte del tiempo fueron muy, muy amigos, socios y sobre todo en los momentos de crisis para ellos. Por lo tanto, estamos hablando de la mano derecha o izquierda de Pablo Escobar. Este hombre que ahora ha muerto del cártel de Cali, alto dirigente, fue detenido en Madrid y pidió la extradición inmediatamente a Estados Unidos, ¿no? Sí, precisamente cuando se le ponen las cosas mal a Pablo Escobar es a raíz de que en el año 84, solo 2 años después de que estuviera en la fiesta de celebración de la primera victoria electoral de Felipe González, en el Hotel Palace de Madrid. Que estuvo pues, Pablo Escobar en la misma suite de esa ventana famosa, de ese balcón en el que sale a saludar Pablo. Sí, tenemos la imagen de Felipe González saliendo por una ventana, Hotel Palace de Madrid, cuando acaba de ganar las elecciones por primera vez en su vida. Me estás diciendo que dentro de esa habitación, porque esa imagen es para la historia de España, que dentro de esa habitación, en ese momento estaba el capo del cártel de Cali, Pablo Escobar. Del cártel de Medellín, Pablo Escobar. Cártel de Medellín, exacto. Sí, y además estaba pues un amigo de él, que era Alberto Santofimio, que también conocía a Felipe González porque unos años antes había servido como cicerone, como guía en Colombia de Felipe González. ¿Qué unía a Pablo Escobar con Felipe González? Pues el nexo de unión era el famoso Enrique Sarasola Lerchundi, polémico, controversial, muy muy controvertido, que se hizo de oro a la sombra de Felipe González, sin lugar a dudas. Él siempre presumía por ahí de que su apuesta más... a él le gustaban mucho las apuestas en hípicas sobre todo, ¿no? Y el caballo ganador al que había apostado en esa ocasión y que le había salido una jugada redonda fue Felipe González, ¿no? Y este le dejó hacer, y así se hizo pues de oro, ¿no? Con 1000 pelotazos que dio, no
había negocio que se moviese en España vinculado de alguna manera con la anuencia de la administración pública donde no estuviera Enrique Sarasola. Desde el tráfico de armas a cualquier otra cosa te puedas imaginar. Y este era muy amigo, socio de Pablo Escobar Gaviria. Por ejemplo, si llega Pablo Escobar Gaviria a esa reunión, a esa celebración el 28 de octubre de 1982, es porque le interesaba a Sarasola llevarse bien con él, porque unos pocos meses después se iba a licitar la construcción del metro de Medellín. Todos sabemos que nada se movía en Medellín sin la anuencia, sin la aprobación de Pablo Escobar. Ese es el vínculo. Pero dime, Escobar, por favor. Pablo Escobar esa noche se mueve ahí como Pedro por su casa. Incluso se rompe en varias ocasiones el círculo de seguridad alrededor de Felipe González para incluso hacer el de anfitrión y presentarle a un periodista colombiano al menos, ¿no?, que se lleva la primicia de una entrevista breve con Felipe González en ese momento. Estamos hablando de la muerte de Gilberto Rodríguez Orejuela, cártel de Cali, Pablo Escobar, cártel de Medellín. Hemos descubierto ya que en esa habitación del Hotel Palace, la foto en la que Alfonso Guerra levanta la mano de Felipe González saliendo por la ventana, dentro de la sala estaba Pablo Escobar. Al final extraditaron a Colombia a este hombre, aunque intentó que no lo hicieran, al precio que fuera. Pero tú aseguras en uno de tus libros que Sarasola aceptó $10 millones en sobornos y que la mitad de ese dinero fue a parar a las manos de Felipe González. Es una acusación muy grave. Eso es lo que afirma el propio Rodríguez Orejuela, además lo dejó por escrito en un libro que escribió su hijo, se llama El hijo del ajedrecista. Rodríguez Orejuela, a Gilberto se le conocía, el alias por el que se le conocía era el ajedrista, el ajedrecista, ¿no?, porque era un poco muy frío a la hora de planificar sus acciones. Pero ya te digo, en 1984, un par de años después de todo esto del Hotel Palace, es cuando a Pablo Escobar lo ponen en problemas, ¿no?, porque manda asesinar al ministro de Justicia colombiano, y entonces pues él mismo se tiene que fugar de Colombia, sale a Nicaragua, y hay 3 personas de su estrecha confianza que son Gilberto Rodríguez Orejuela, Jorge Luis Ochoa y José Nelson Mata, que viajan a España para refugiarse por aquí y seguir lavando el dinero de los cárteles y a la vez planificar la llegada de drogas. Por entonces el 80% de la cocaína que llegaba a Europa lo hacía por Galicia, y ellos pues tienen vínculo allí con Galicia. Los detienen, como tú bien dices, únicamente a Ochoa y a Gilberto Rodríguez Orejuela. Sí. Y desde un primer momento las autoridades estadounidenses presionan para que los extraditen a Estados Unidos. El gobierno de Felipe González se hace el remolón. ¿Por qué se hace el remolón? Está visto y comprobado que hubo una negociación entablada entre Pablo Escobar Gaviria de un lado y Enrique Sarasola como interlocutor, y entre ellos se ponen de acuerdo para frenar esa extradición. Esto lo dicen no solo los propios narcos que luego fueron extraditados a Colombia, sino testigos de excepción como por ejemplo Virginia Vallejo, la famosa periodista que fue amante de Pablo Escobar. Una película, efectivamente. Efectivamente, amando a Pablo. Esto lo cuenta. Al final lo que consiguen es que Felipe González se niega a la extradición a Estados Unidos, pero sí que se concede la extradición a Colombia. Y se hace por un delito menor, algo relacionado con trasiego de ganado, y a los pocos meses estaban en la cárcel. A los pocos meses estaban en la calle. Sí, ya estaban en la calle. ¿Cobró esos $5 millones Felipe González? Lo que cuenta Rodrigo Orejuela es eso, salió publicado, el libro está ahí. Lo extraño de todo esto, Miguel Ángel, yo puedo entender que en aquel momento Pablo Escobar no era el narco que fue después, cuando la fotografía del hotel. Pero no te equivoques. ¿Ya lo era?
ya lo era. Ya Era lo archiconocido por dedicarse al narcotráfico y por eso lo habían expulsado de un partido por el que pretendía llegar a ser diputado. Bueno, la pregunta que te debo hacer es la que estarán pensando muchos oyentes. ¿Se financió el PSOE de aquella época con dinero de Pablo Escobar, del cártel de Medellín? Pues muy buena pregunta. Lo que cuenta Rodrigo Orejuela y deja por escrito, como te digo, no eran solo 10 millones de dólares. Él habla de 20 millones de dólares. Dice textualmente, nos costó salir de España a 20 millones de dólares y Felipe González se quedó con 5. Y luego dice, los emisarios de Felipe González insistieron en que las elecciones estaban cerca y necesitaban el dinero. Y por eso autorizaron la entrega. ¿Quién dice eso? Eso lo dice el propio Gilberto Rodríguez Orejuela, que murió el pasado día 1 de junio. Estamos diciendo que este hombre, que a lo mejor ha dejado más pruebas escritas, estaba convencido que parte del dinero de la droga de los cárteles acabó en la financiación de la primera campaña del Partido Socialista Obrero Español en España. No de la primera, en esta ocasión ya era pues una de las últimas. Eso es lo que él afirmó, o eso es lo que le cuentan a él y a Pablo Escobar Gaviria, directamente Enrique Sarasola Lerchundi, que en lo que iba a emplear el dinero que le estaban entregando. Ahí él incluso cuenta que el dinero llegó a bordo de un jet privado del propio Pablo Escobar, y llegó a España a manos de Enrique Sarasola, evidentemente, ¿no? Cada vez que te llamo, nos queda la sensación que solo apuntamos en eso, la puntita que se ve del iceberg y que el grueso sigue oculto. Poco a poco vamos a ir sacando ese iceberg, Miguel Ángel, en próximos programas. Ha dado la casualidad de que recientemente, junto a su hermano, que también está preso por narcotráfico en Estados Unidos, como tú bien apuntabas al principio, se habían ofrecido para ofrecer informaciones a una comisión llamada la Comisión de la Verdad que hay en Colombia. Ellos estaban dispuestos a hablar de hasta dónde había llegado la infiltración del narcotráfico en la política en aquellos años que ellos dirigían el cártel de Cali y Pablo Escobar Gaviria el de Medellín. Es una pena que haya fallecido. No se llegue, ¿no? Efectivamente. Miguel Ángel Ordóñez, todo eso está en tus libros. El último Cap Cana, un bestseller en el que se cuentan, y por ejemplo, el dinero de los seres, ahora que estamos en campaña electoral andaluza, ¿verdad? Sí. El dinero de los seres que acaba en una urbanización de lujo en República Dominicana. Eso y mucho más. De unos amigos con muchos negocios turbios, amigos también de Sarasola y, por supuesto, de Felipe González, que es donde va. Amistades peligrosas se podría llamar tu libro, ¿eh? Muy, muy peligrosas. Un abrazo, Miguel Ángel, muchas gracias. Un abrazo, muchísimas gracias.